Gloria al nombre del Señor Jesús. Saludo para todos los que nos escuchan, los que nos ven. Y bueno, dándole gracias al Señor Jesús por esta oportunidad que Él nos brinda cada día de poder alabarle y glorificarle a Él. La verdad es que es una bendición muy grande poder dar testimonio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de la situación, de los momentos tan difíciles que estamos viviendo, que vive el mundo entero, Dios nos permite cada día a cada uno de nosotros, los que por la gracia de Él tenemos hálito de vida todavía, poder hablar, poder levantarnos, poder expresarnos y poder sentir esa gracia tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con todos ustedes una palabra de aliento para cada uno de nosotros, de ustedes mismos, de mí mismo, porque Dios ha sido demasiadamente bueno. Quiero leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 21, pasaje muy conocido por todos los lectores de la palabra del Señor Jesucristo, y dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 10, el verso 21. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Gloria al Señor Jesucristo. Quiero hacer énfasis acerca de que a nosotros y la Iglesia de Dios la mueve el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesucristo. Tenemos la historia aquí de un hombre gentil llamado Cornelio, el primer gentil convertido al Señor Jesucristo. Un hombre que era importante, tenía una compañía llamada La Italiana. Este hombre hacía oraciones, hacía una cantidad de cosas que Dios las veía y la tenía en cuenta, aunque todavía no había tenido un encuentro personal con Dios. Pero el Señor le envía un ángel y él tiene una visión. Y al mismo tiempo el apóstol Pedro también tiene esa visión también de un propósito que el Señor tenía para Cornelio. Y es bueno pensar y analizar de que el pueblo de Israel, que ha sido el pueblo escogido por Dios desde el principio de la fundación del mundo, el pueblo de Israel al principio empezó haciendo la voluntad del Señor Jesucristo, los sacerdotes y todo lo que Dios había preparado. Pero dice la palabra del Señor y la historia también de que el pueblo de Israel después con el tiempo se dejó contaminar de las costumbres de los romanos, de la costumbre de los griegos y así sucesivamente. Y se fue descontrolando el pueblo hacia el Señor Jesucristo. Pero como el Espíritu del Señor siempre tiene un propósito con el ser humano, siempre tiene un poder regenerador, un poder que es activado a través de creer y conocer al Señor Jesucristo. De manera que por eso Cornelio, el primer gentil convertido, tiene esa visión que Dios había preparado para él. Y al mismo tiempo Pedro también tiene esa visión. Pero Pedro le dice: Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca. Y todos conocemos la escritura cuando Pedro ve este lienzo, pero el Señor no le estaba hablando a Pedro acerca de lo literal, le estaba haciendo énfasis acerca de lo espiritual, mostrándole acerca de que para los gentiles también era posible la salvación y la vida eterna. Y es así como estos mensajeros que Cornelio manda van donde Pedro.
Pero vemos a Pedro, ese Pedro que siempre se ve por las escrituras, que era un Pedro como un poco salido de tono, un Pedro que siempre estaba a la expectativa de todo, un Pedro que al parecer no tenía un genio como muy fácil que digamos. Y dice la palabra del Señor, ahí mismo en el capítulo 10, en el verso 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí vemos cómo el Espíritu de Dios es el que mueve al ser humano. Cómo el Espíritu de Dios es el que mueve toda obra que Dios tiene preparada para cualquier persona en el mundo. Y por eso los propósitos de Dios son claros. Por eso los propósitos de Dios son grandes y poderosos. Y Pedro, claro, Pedro de una vez pegó ahí mismo el salto y dice, bueno, es que ¿quién dijo que nosotros los judíos nos juntamos con extranjeros? Esto es abominable. En otras palabras, esto es humillante. Pero hermanos y amigos, déjenme decirles que la obra que Dios tiene preparada para el ser humano es una obra grande, gloriosa, poderosa, y que por eso a Dios nada se le pasa por alto. Y el propósito de Dios era que este hombre Cornelio, aunque era una persona que no se había entregado al Señor, pero era un personaje de buenas obras. Y me llama la atención a mí porque no era cualquier personaje, era un hombre importante, porque si la Biblia dice que tenía esa compañía llamada la italiana, era porque él tenía gran importancia en aquella época en cuanto a su manera de vivir. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios. Quizás a veces nuestra mentalidad es que el evangelio es solamente para las personas de escasos recursos, que Dios solamente llama al que no tiene nada. Pero aquí nos demuestra la palabra del Señor que Dios llama al que Él quiera y a todo aquel que le quiera abrir el corazón a Él, el Señor lo llama, el Señor obra en Él y el Señor hace que sea una nueva criatura. Por eso, en este pasaje Dios nos demuestra no solamente eso, sino que a través de que el pueblo de Israel se había contaminado tanto y siempre a diario era pecando contra el Señor, pero Dios ya tenía un plan con el pueblo gentil. Y por eso la iglesia ha tenido siempre ese curso de que en toda la historia, por difícil que sea la situación, Dios siempre sigue moviendo esta iglesia a través de su Espíritu Santo. Y esto es glorioso, es grande, es poderoso, porque realmente la obra que Dios hace es una obra grande, incomparable. Por eso Dios permite que este hombre le sea enviado para que Pedro vaya donde él y le explique y le muestre cuál es el plan de la salvación y de la vida eterna. Y es que realmente, como dice la palabra del Señor, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde el Espíritu del Señor obra, no hay nada que pueda oponerse a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué satisfacción tan grande uno poder expresar de una manera especial, de una manera gloriosa, que nuestro Dios a través de su Santo Espíritu obra de una manera gloriosa, especial, de una manera que uno se queda sorprendido de cómo Dios obra. A través de estos tiempos, a pesar de que la situación está tan difícil,
a pesar de que hay tantas dificultades, pero Dios ha sido bueno y grande para con nosotros. Él está para ayudarnos, para libertarnos, para sanarnos. La situación es difícil para muchos. Hay unos que día a día a través de esta situación están sin trabajo, están más necesitados. Pero miramos unas estadísticas donde de 150,000 ricos que habían con una estabilidad económica grande, han pasado a través de esta situación en este tiempo como a 250,000 aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que mientras que para unos la situación es muy difícil, para otros está siendo demasiadamente buena. Pero para nosotros, para mí, que hemos recibido al Señor, que lo tenemos dentro de nuestro corazón, la satisfacción más grande es que tenemos al Señor en nuestro corazón. Y que como dice la palabra del Señor, sea que vivamos o sea que muramos, pero somos del Señor. Yo vivo concientizado del día a día y yo digo, bueno, hoy estamos acá, quizás mañana no estaremos. Pero hermanos y amigos, realmente cuando uno anda en el Espíritu del Señor, cuando uno se deja guiar por el Espíritu del Señor, vive tranquilo, vive con una satisfacción grande, con una satisfacción que no la da el ser humano, que no la puede dar nadie. Solo y exclusivamente la da el Señor Jesucristo. Por eso Pedro mismo lo dice. Y en el capítulo 11 y el verso 12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, hablando de Cornelio. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué gran satisfacción saber que esta iglesia y que nuestras vidas las mueve es el Espíritu Santo. Por eso Pedro tuvo que reconocer y decir, es que el Espíritu Santo me dijo, me habló, me ordenó, me envió allá. ¿Por qué? Porque se da a conocer y a entender siempre que a nosotros nos mueve es el Espíritu del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el Señor es el Espíritu. En la segunda carta del apóstol a los Corintios, el capítulo 3, el verso 17 lo dice así. El Señor es el Espíritu. Y también en el evangelista, en el libro del evangelista Juan, capítulo 4, verso 24 dice, Dios es Espíritu. ¿Por qué dice la Biblia tantos pasajes? Es que el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el profeta Isaías, el profeta Jeremías y todos los hombres en la antigüedad. Uno mira la Biblia y está registrado, el Espíritu me dijo, el Espíritu me habló, el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Espíritu me ha dicho, el Espíritu me ha enviado. ¿Por qué? Porque esta iglesia y a nosotros siempre nos ha movido el
Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso qué bueno y qué importante saber que a nosotros nos mueve el Espíritu del Señor. Pero hay que tenerlo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sentirlo de verdad. Cosa que uno cuando se levante, usted donde esté, usted diga, siento el Espíritu del Señor. Yo a veces voy por estas calles de aquí de España y yo me pongo a pensar, qué grande es Dios. ¿Cuántas personas hoy ya no están en el mundo? Y nosotros todavía, a pesar de haber pasado tantas circunstancias, todavía estamos en pie. ¿A quién le debemos eso? Al Espíritu del Señor, o sea, al Dios mismo, al Dios de la gloria que tiene poder y autoridad y que es el que siempre está a nuestro lado para ayudarnos, para protegernos, para guardarnos. Qué gran privilegio poder contar con un Dios tan grande y tan poderoso. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el verso 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. O sea que todo lo que somos guiados por el Espíritu del Señor, somos hijos de Dios. Claro, ¿cómo somos hijos de Dios? La Biblia dice que para ser hijos de Dios debemos haber sido engendrados por la palabra del Señor. Como el Señor le dijo a aquel hombre, te es necesario nacer de nuevo. Y este hombre meditando, uy, pero ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo puede ser un hombre siendo ya viejo volver al vientre de su madre y nacer? Pero el Señor no le estaba hablando humanamente de ir a volver a meterse al vientre de la madre y volver a nacer, nunca. El Señor se estaba refiriendo era a nacer del agua y del Espíritu, a tener un cambio de vida, a ser una nueva criatura. Pero eso se logra es a través del poder y la gracia del Señor Jesucristo, a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Oh, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. A través de la obra redentora de Él, a través de la obra del Santo Espíritu. Por eso nos mueve el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor es el que ha hecho una obra en nosotros de adentro hacia afuera. De eso yo soy testigo. Estar al borde de la muerte. Decirme en los médicos que iba a quedar en una silla de ruedas. Recuerdo en Venezuela, en un municipio que se llama El Piñal del estado Táchira. En Venezuela fui enfermo, recuerdo. Y el médico le dice a mi esposa que estaba a mi lado, mira, este señor lléveselo para la casa, pero este señor va a terminar en una silla de ruedas. Tiene tal problema, tiene un hueso aquí que le va a romper la tráquea. Necesita unas medias especiales para los pies, le falta oxígeno en el cerebro. Y realmente humanamente fue muy duro. Pero hoy estoy aquí. ¿Por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios, aleluya, por este Dios tan grande, tan poderoso. Por eso no me canso de hablar del Señor Jesucristo y donde tengo la oportunidad hablo de la obra gloriosa del Señor, a lo que Él me llamó. Cuando yo estaba pastoreando allá yo pensaba, Dios mío, me voy a morir. Pero bueno, me confortaba también pensando, pero le estoy sirviendo al Dios de la gloria. Pero hermanos y amigos, oh aleluya, qué alegría tan grande siento hoy de saber que me puedo mover, que puedo mover mis manos, que puedo mover mis pies, que puedo saltar, que puedo caminar y que todavía puedo seguir predicando que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Y de algo, amigo, te puedo decir, y es que no hay gozo más grande que tener a Jesucristo en el corazón.
No hay cosa más grande y más maravillosa que vivir para Dios. A veces las dificultades y las cosas se ponen críticas, pero no importa. La Biblia dice que lo que aquí pasemos no es comparable con la gloria venidera. Por eso yo sigo anunciando y predicando y diciéndole al mundo entero, a todos los países donde escuchan estos mensajes, por aquí en Europa, países también latinos, Ecuador, Bolivia, donde a través de estos medios están escuchando la poderosa palabra del Señor. Y yo me siento alegre, contento de hacer lo que Dios me ha llamado, anunciar su palabra y anunciar que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Por eso hay que dejar que el Santo Espíritu del Señor siga haciendo la obra en el mundo entero. Siga haciendo la obra en tu vida, en mi vida, y que vivamos realmente para Dios. Cuando las cosas son guiadas por el Espíritu del Señor, cuando tu vida es guiada por el Espíritu del Señor, no hay fuerza humana, no hay poder ninguno, ni humano, ni político, ni religioso, ni satánico, que pueda detener tu vida. Eso te lo puedo yo asegurar en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso hay un pasaje en el libro de los Hechos, donde narra la historia en Hechos, capítulo 5, el verso 34, donde habla la bendita y poderosa palabra del Señor de la historia de Pedro y de Juan, que estaban siendo perseguidos para ser encarcelados, de pronto hasta para ser apedreados, o de pronto querían hasta matarlos. Y ellos estaban preocupados por esa situación. Pero me llama la atención de que había un hombre también importante. Mire que en la Biblia hay muchos hombres importantes, demasiado, que aunque no eran creyentes, pero tenían un conocimiento de la obra del Espíritu de Dios. Y por eso la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, el capítulo 5, el verso 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo, un fariseo llamado Gamaliel, y escuche la forma de la expresión de este versículo hacia ese hombre. Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Gloria al nombre del Señor Jesús. El verso 37 dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en por de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Miren, hermanos y amigos, un hombre, Gamaliel, doctor de la ley en aquel entonces. O sea, era un hombre estudiado, podíamos decir universitario, o un hombre que era especialista en las leyes, en doctorados, llamado Gamaliel. Y si analizamos la escritura, el apóstol Pablo fue también administrado por este hombre Gamaliel. Por eso el apóstol Pablo era un hombre letrado. Era un hombre que sus discursos eran elocuentes, eran bien codificados.
porque humanamente había tenido este hombre como maestro, humanamente. Y me llama la atención que este hombre Gamaliel algo o mucho debiera de haber conocido del Señor, de pronto a través del mismo Pablo, pero él sabía y conocía. Por eso le dice al concilio, mire, no le hagan nada a estos hombres, a Pedro y a Juan, porque dice, mire, se levantó un Teudas que recogió como 400 hombres, él murió y se dispersaron. Después vino otro, Judas, y estos hombres no seáis que seáis hallados luchando contra el Dios vivo. Teudas era un rebelde judío del siglo I antes de Cristo. Era un hombre revoltoso y recogió como 400 hombres y lo siguieron, porque no ha de faltar cualquier loco por ahí con cualquier locura y resulta quien lo siga, resultan personas que lo siguen. Hay personas que dicen, no, es que por allí tal cosa, sucede esto, aquello y lo otro, y yo sé y estoy seguro, y hay personas que le creen y van y lo hacen. A este hombre Teudas, que era un rebelde judío, se le añadieron esos hombres. Pero este hombre murió y todos se dispersaron. Y de eso lo sabía Gamaliel. Dice también Judas. Ese Judas era un dirigente político religioso también judío en el año 6 antes de Cristo. Y sucedió lo mismo, pero él estaba seguro que Juan y Pedro eran hombres que le servían al Dios de la gloria. Ahí Gamaliel metiendo un poquito ahí lo que es un poquito la rosca humana. ¿Por qué? Porque parece ser que al él conocer a Pablo, al Señor, saber un poco de la gloria del Señor, trató de defenderlos. Pero en realidad no fue eso, en realidad fue el Espíritu del Señor que obró en él. Y que aunque siendo un hombre importante de leyes, Dios lo movió para que él hablase así y no le hicieran daño a Pedro y a Juan. De manera, hermanos y amigos, que por eso tenemos que tener claro que a la iglesia y a cada uno de nosotros nos mueve es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Que el Espíritu de Dios es el que nos llena de gozo, de poder, de satisfacción. Y que lo que no haga el Espíritu de Dios en nosotros es porque nosotros no abramos nuestro corazón. Pero si un amigo abre el corazón, Dios hace una obra grande. En el país que esté, en la ciudad que estés, en el campo, quizás por allá en la parte más humilde, y tú escuches la poderosa palabra de Dios, Dios allá va a obrar. ¿Por qué? Porque este Dios es un Dios unisciente, unipresente, unisapiente, un Dios que tiene poder, que tiene autoridad para hacer milagros y más para salvar a aquel que le entregue su vida a él. También, hermano, usted que está por allá de pronto desanimado, usted que cree que para usted ya se acabó la oportunidad, déjame decirte que el poder del Santo Espíritu del Señor está ahí esperando que tú abras la puerta de tu corazón y que tú le puedas reconocer también a Él como el único y suficiente Salvador, de que Él puede, que Él tiene el poder, la autoridad, de que para Dios no hay nada imposible y que Él a través de su Santo Espíritu, Él mueve lo que tenga que mover para hacer algo por alguien que Él vea que necesita salvación, que Él vea que abre la puerta de su corazón. Es menester abrir la puerta de nuestro corazón, nuestra mente, para que el Espíritu de Dios obre a través de su palabra, para que hayan milagros en nuestras vidas.
Yo vivo súper agradecido con el Señor. Yo me siento realizado porque los propósitos y proyectos que siempre he tenido, Dios me los ha permitido lograr. Es más, siempre Dios me ha dado más de lo que yo he necesitado. Siempre. Entonces yo soy una persona demasiadamente agradecida con el poder de Dios. Demasiadamente agradecido con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos y amigos, estaremos siempre orando, estaremos siempre predicando, anunciando que Jesucristo es el Salvador. Y aquí en este programa, Tiempos de Reflexión, siempre estaremos anunciando que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Dios me llamó para predicar su palabra y me ha dado la oportunidad de hacerlo. Me ha sanado, ha respondido por mí económicamente, materialmente, espiritualmente. Entonces a mí solo me resta darle gracias a Él por su poder y por su misericordia infinita. Así es de que Dios les bendiga y nos veremos en un próximo mensaje con la ayuda del Señor.